Continuamos con esta entrega de NDL y mi siguiente invitado es presidente del partido País Posible, PPP, autor de diversos libros sobre la realidad eléctrica, la economía dominicana y actual director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant. Para mí es un verdadero honor compartir con el ingeniero Milton Morrison. Bienvenido a Noche de Luz. Bueno, muy buenas noches, Luz. Para mí es un gran honor y un placer estar aquí en tu espacio. Bueno, para mí es una realidad posible porque a veces mucha gente conoce a la luz de lo que representa la imagen del funcionario, pero no la imagen de la persona o del profesional. Bueno, gracias, estoy aquí y bueno, y siempre dando seguimiento a tu trayectoria y nada, dispuesto a conversar contigo. Yo feliz. Voy a iniciar de una forma que quizás no suelo hacerla, pero quiero mostrarte esto porque eres hijo del reconocido poeta dominicano Mateo Morrison y Cristobalina Ramírez, quien fue bibliotecaria. Así es. A la luz de este muchachito. Ajá, ¿de dónde sacaron eso? Hacemos nuestra tarea. Bueno. ¿Qué recuerdas de esa infancia? Viniendo de los padres que vienes. Mira, esa foto, yo debo tener alrededor de 10 años de edad. Y yo recuerdo, me la tomé en una roca que había casi en la intersección de la calle José Fabrea con el puente casi Juan Bosch. En esa zona ahí, a mano derecha, cuando uno viene cruzando el puente de este a oeste, había como un parquecito y una roca. Yo no sé, esa cara luce como de mucha reflexión, pero yo te puedo decir a la luz de lo que tú me señalas de mis padres, bueno, yo soy hijo de ese poeta y esa bibliotecaria y ahí quizás estoy mirando hacia el horizonte sin saber qué me iba a deparar la vida, pero siempre con la frente en alto y sobre todo la mirada mirando hacia la visión más allá. ¿Cómo fue crecer entre libros y poesía? Sí. Mira, lo más importante de todo ese proceso de mi niñez, para que tengan una idea, yo nací en Villa Duarte, pero ahí, de acuerdo a las referencias que me dan mis padres, solo viví cerca de un año. Luego fui a vivir en el sector de Almas Rosa, en la casa de mis abuelos paternos, que era el profesor Edward Morrison. Era un hombre que vino desde Jamaica hace muchas décadas y estableció ahí una escuela, un colegio, el colegio profesor Edward Morrison. Y era una persona muy respetada y sobre todo jamaiquino, había estudiado en Londres y había venido aquí. ¿Y por qué te cuento eso? Porque mi niñez estuvo astigmatizada, hijo de un escritor, muchos libros en mi casa, y eso uno por ósmosis termina de una u otra forma. Empapándose. Exacto, empapándose de esa realidad. Y lo que recibí fueron muchos principios, valores, las cosas básicas, educación, el alimento y el techo. Había muchas limitaciones, pero sobre todo lo más importante fue eso, el poder inculcarme, mis padres, esos valores de la responsabilidad, la honestidad y sobre todo la integridad. ¿Te criaste con tus padres o con los abuelos? No, yo me crié, yo viví con mi padre y mi madre. Obviamente mis abuelos murieron ya al yo tener 2 y 3 años de edad, luego con mis padres. Pero luego, ya todo el desarrollo de mi infancia y mi adolescencia, mis padres se separaron cuando yo era bastante joven y mis otros 3 hermanos varones de ese primer matrimonio, nos criamos y nos desarrollamos con mi papá. Esa es la realidad. ¿Eso fue en Los Tres Brazos ya? Bueno, no, Los Tres Brazos. Lo que pasa es que mi vida ha sido una vida pendular en muchos lugares. Yo en Los Tres Brazos, en la urbanización Ramón Matías Mella, de Los Tres Brazos, yo me desarrollé prácticamente en la adolescencia. Cerca cuando tenía desde los 13 años de edad a quizás cerca de los 19, 18 años, algo así. Cuando ya empecé la universidad, que estaba un tanto avanzado, yo vivía ahí. O sea, que ese desarrollo de la pubertad y el desarrollo en la parte social, me involucré en los temas de la iglesia católica, en
Iglesia Santa Luisa de Marilac. Recuerdo yo que era parte de un grupo Amantes de la Paz, un grupo juvenil, y yo era el director de teatro, montaba obras sobre el tema de las drogas, el aborto, etcétera. Y ahí fui desarrollándome hasta que ingresé a la Universidad INTEC. Y ahí tuve mis primeros pininos, o sea, de cuando entré a la universidad, viví en Los Tres Brazos, luego me mudé más adelante, pero ahí desarrollé mi adolescencia fundamentalmente. Siendo director de Amantes de la Paz, que dirigía todo lo que representa el teatro, ¿te forjaste como líder? Bueno, sí, mira, vamos a ver, porque el tema, el liderazgo, al final, un líder es una persona que tiene una capacidad de lograr que los otros sigan, que tú puedas ser un ejemplo en función de tus ideas, de tu accionar y que los demás te sigan. Si partimos de esa definición del liderazgo, entonces yo tenía cierto liderazgo, porque... Innato. Bueno, quizás sí, desde muy joven me respetaba mucho, mis amigos de la misma generación y la misma edad mía, me veían como un tipo muy adulto y yo era como muy respetado. Ellos hasta podían tener diferencias y peleas, pero con Milton como que nadie se entraba. Entonces, eso yo creo que tiene un poco que ver ese respeto por esa forma, digamos, de que se llevaban de mí. Tenía un liderazgo que fui desarrollando la parte social en esa etapa fundamentalmente. ¿Siempre fuiste correcto o no te permeó quizás las malas famas que tienen los barrios? No, mira, ¿qué te digo? Los hechos están ahí. Quizás yo no soy la mejor persona para evaluarme. Autovéngate, que a veces uno es malo para venderse. No, mira, yo creo, yo tuve una niñez y una adolescencia, un tanto se podría decir de lo correcto. Yo siempre quizás fui más maduro de lo que era y siempre estaba advirtiendo el peligro y las dificultades. Yo no solo veía el presente, sino más el futuro. Entonces, fíjate que mi padre nunca me dio una pela, ni mi mamá, ni mi papá, y los vecinos y los amigos me respetaban. Parece que me portaba bien, no hacía mucha travesura, es la realidad. Me han contado que vivías muchos apagones y que te tocó en muchas ocasiones tratando de seguir tu sueño, de hacer incluso las tareas a la luz de las velas. Así mismo. Mira, pero yo veo, Luz, que tú profundizaste un poco. No, yo te dije, aquí tú pagas payola de cariño incluso. No. Así que hicimos una indagación completa. No, mira, realmente es así. Tú has tocado un punto importante. Mira, para que tenga una idea, yo estudio un bachillerato. Yo me gradué en un bachillerato técnico. Yo estudié el bachillerato y me hice perito en electrónica. Y parte de la motivación de hacerme perito en electrónica, bueno, aparte que me gustaba mucho la tecnología desde muy joven, tuvo mucho que ver con esa vivencia que yo tenía en esos finales de la década de los 90, principio de los 90, ya cuando entro a la universidad, que tenía que estudiar bajo la luz de una vela, porque no había ni planta ni inversor en mi casa. Que entiendo que fue una de las temporadas más álgidas, que ahí entra el periodo de Balaguer. Exactamente, ahí tú das en el clavo. Mira, cuando entra el tema de la guerra del Golfo Pérsico y sobre todo el tema con Irak y eso, se entra en una crisis energética mundial. Y ahí es que comienza, en el gobierno de Balaguer, en el segundo tramo, comienza el tema de racionalizar los combustibles. Tú podrías recordar, tú eres una mujer joven, pero te puedes recordar que hacían filas, vehículos que te despachaban el combustible para los carros de un tipo de placa y para otro. Y había una escasez de GLP. Afortunadamente yo no vivía. No vivía. No, sí, tú estabas viviendo fuera del país. Ya, esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que había muchos apagones y yo cuando llegaba de la universidad o del bachillerato, en las noches, a la luz de una vela. Eso fue lo que me llevó a mí, inflamó, por decirlo así, una llama en mi pecho que me llevó y dije, pero yo tengo que ser parte de la solución de este tema. Y eso es lo que me motiva a estudiar ingeniería eléctrica. Yo empiezo en INTEC a estudiar ingeniería eléctrica porque yo decía, pero por Dios, yo no puedo vivir en un país donde hay tantos apagones, que no hay luz, etcétera. Y estudio ingeniería eléctrica y por ahí comienza mi camino. O sea, que eso que tú señalas fue que dio paso a que luego me convirtiera en ese profesional. ¿Tuviste algún mentor en el proceso? Sí, mira, yo tengo, en ese proceso de la elección, yo tengo un tío, Winston Morrison se llama, Winston. Winston en ese momento de muy niño,
fue como una especie de mentor en esa parte de la elección profesional. Si puedo encontrar un mentor como en ese camino fue él. Luego tengo otro mentor, por decir así, que es mi hermano mayor, Nelson Morrison, que es ingeniero civil, que ese ya en la vida profesional y eso siempre ha sido un referente para mí. Y desde muy pequeño también, como mi padre, vivíamos con mi padre ha sido un hombre muy vinculado con el tema de la letra, la cultura, la universidad y también la política. Desde hace tiempo la política progresista de la izquierda no tenía mucho tiempo para nosotros, y entonces mi hermano Nelson era como el segundo padre, el padre que suplantaba la ausencia de mi padre por sus múltiples ocupaciones. Siendo don Mateo Sí, un ilustre y un referente dentro de la política y la literatura, usualmente los poetas son más idealistas que ejecutores. así ¿Cómo vio tu estudio en ingeniería eléctrica? Mira, oye, eso es interesante, Luz. Y te voy a decir una cosa, mi padre tiene una cualidad, mira, es un poeta y bueno, y los reconocimientos y la vida y todo dicen que es un buen poeta, ¿verdad? Premio Nacional de Literatura, más de 50 libros publicados y demás. Y los poetas tienen esa característica que se abstraen de la realidad y viven de que soñando. Pero mi papá es el hombre más aterrizado que tú puedes encontrar, un ejecutor, es una combinación como extraña. Sin embargo, él se sintió muy bien, porque cuando mi hermano Nelson, que fue el primero que estudió ingeniería de nosotros, comienza a estudiar, él obviamente incentivó de una u otra forma a eso, porque cualquiera diría, bueno, ¿cuál de ustedes va a ser poeta o escritor o aquello? Entonces mi papá dijo, bueno, yo nunca he visto que en un clasificado dice se busca un poeta. Los clasificados es para los empleos, un clasificado Se busca un poeta, pero ingeniero sí. Entonces mi hermano Nelson marcó ese camino y le dijo a mi papá, no, no, mira, mientras tanto vamos a estudiar ingeniería y después vemos el tema de las letras. Y qué bueno que lo hicimos así. Tú sabes lo que es, dame un tente ahí. Ajá. Dame un tente ahí. Don Mateo, hola. Oh, pero ¿cómo? Él está en Madrid ahora mismo, Sí, en España. Sí. pero tú sabes que ahora La con el tema de la tecnología. tecnología no hay óbice. Hola, don Mateo. Hoy quiero expresar una vez más, pero de forma enfática, lo que significa Víctor Morrison en la historia ya de la realidad dominicana. Como padre, lo vi muy temprano demostrar su talento, su inteligencia, su creatividad. Siendo un niño, había pasado a tercer año de la primaria, pero como nos cambiamos de colegio, yo le dije, bueno, como tú eres hoy un niño, inscríbete en segundo. Y digo, no, estoy en tercero. Le dieron un examen y sacó 96. Y estuvo en ese. De ese momento en adelante, lo que ha hecho son dos cosas: estudiar y pensar en el futuro de su país. Pensar en el futuro de su país lo ha llevado en primer lugar al estudio sistemático. Por un lado, de su carrera como ingeniero en INTEC, graduado con honores, y desde muy joven director de la escuela de su carrera. Pero al mismo tiempo organizar a los jóvenes en todo el país. Y le decía que había que luchar por un mejor país, por una vida más digna para todos y para todas. Esa fue su consigna. Con un gran esfuerzo se fue a estudiar a Bradford, donde también hizo historia con su dedicación. Pero no quiso hacer una tesis a partir de la carrera de ingeniería, sino que prefirió hacerla acerca de la realidad de su país. Él sabía que había por lo menos 5 niveles económicos en su país y habló del quintil de esos que no tenían nada. Y aunque tuvo la oportunidad de seguir en Inglaterra, tomó la decisión de volver a su país. Estuvo
en el sector público, subiendo en el área de pero lo reclamó el sector privado y ahí fue vicepresidente ejecutivo de industria. No conforme con eso, ya con una familia, con comenzadas y desarrolladas, tomó la decisión de formar un partido. Y cuando le dijimos, Milton, regularmente la persona forma partido cuando quiere un ascenso social. Él dijo, no, si esto significa un descenso social y económico, lo va a significar. Me honro como padre y pongo toda mi vida, toda mi obra, mi trayectoria, si algo vale, al servicio de él como ciudadano ejemplar y como gran dominicano. Afloran emociones porque Sí. él no solamente, a pesar de que pareciera, habla de un currículum Sí. vitae, Sí. habla del orgullo Exacto. que Así siente es. por su hijo. No, no, muchísimas gracias, una grata sorpresa, porque obviamente él en este momento se encuentra en Madrid agotando, que está poniendo, escúchame ahí lo que tengo, que está agotando una agenda, poniendo un libro, dos libros en circulación, y ustedes captarlo y tener su atención, y sobre todo esa palabra y el padre, que yo digo, cuando a mí me preguntan, tú eres un buen padre, yo le digo, bueno, si yo soy un buen padre, lo único que yo he hecho es imitar lo que ha hecho mi padre. Es decir, que yo me siento muy orgulloso de tener un padre como él, que siempre ha sido un gran ser humano, no porque es mi padre, sino que en la sociedad dominicana, todo aquel que conoce a Mateo Morrison y me habla de él, me habla de un gran ser humano con mucha integridad, mucha honestidad y una gran solidaridad. Y eso es lo que yo me llevo. Se practica más con el ejemplo que con la palabra. Así mismo. Yo sigo con la palabra porque cuando regresemos seguimos indagando en la vida, en la carrera de este gran dominicano Milton Morrison con nosotros. No se muevan. Bueno.
Continuamos con esta entrega de NDL y con el director ejecutivo del Intran, el señor Milton Morrison, y por supuesto presidente del partido País Posible. Milton, el tránsito es un problema que persiste y de lo que toda la ciudadanía es víctima, por así decirlo. ¿Fue un gancho caer o tomar esta posición? Mira, realmente, como tú dices, el tránsito por décadas y no solo en la República Dominicana, sino en otras latitudes, es un dolor de cabeza y obviamente hay grandes desafíos. Yo no sé si fue un gancho, no sé si el presidente me quiere mucho o entiende que yo en los lugares complicados puedo dar la talla, pero obviamente ha sido un desafío, un reto. Y obviamente no es que yo sea masoquista, pero desde muy joven yo siempre he creído que el hombre o la mujer de valía se prueba en los momentos difíciles y en los retos que son difíciles. Entonces, obviamente es algo que amerita de mucha conciencia, mucha educación, pero desde ahí estamos con las limitaciones propias del sistema que tenemos, tratando de impulsar algunos elementos que sean de mejoría, porque le voy a decir algo, el tránsito se gestiona, pero eso no se resuelve. Nosotros tenemos luz, las mismas calles, mira, la avenida San Martín, es la misma San Martín de hace 40 años, y la cantidad de vehículos que transitan ahí se ha cuadruplicado, quintuplicado, con el crecimiento con el crecimiento del desarrollo. La misma, la 27 de febrero es la misma. Entonces, obviamente el crecimiento económico conlleva a que en la República Dominicana haya un aumento de la cantidad de vehículos per cápita. Tú dijiste que se trataba de un hombre de valía que ponían en posiciones que pueden ser neurálgicas para solucionar. ¿Cuáles han sido esos principales retos para solucionarlos? Sí, mira, lo primero es que tú sabes que la educación vial en la República Dominicana es de muy bajo nivel, es decir, la conciencia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un parque vehicular de 6.2 millones de vehículos motorizados, de los cuales nacional, nacional. 6.2 millones nacional, pero de los cuales hay 3.5 millones que solo son motocicletas. Y esas motocicletas, cuando yo llego al Intran, veo que solo alrededor de 10.000 o 12.000 tienen licencia de conducir. Es decir, que la gran mayoría de personas que han adquirido una motocicleta han ido a una distribuidora, a una tienda, la han comprado y han salido manejando su motor sin recibir ninguna instrucción, sin pasar ningún examen ni nada. Ya tú te puedes imaginar y entender el por qué los cruces de cebra no se respetan, por qué los semáforos, por qué ese desorden. Sí, yo puedo ir mañana a comprar un motor y me lo venden. Bueno, así es. Entonces, yo asumo una institución que también está sumergida en mucha confusión. Porque el tema del tránsito, por decirlo así, y la seguridad vial, intervienen varias instituciones para poder dar respuesta. Por ejemplo, los DGC, los agentes, son los que fiscalizan, son los que ponen multas, son los que están llamados a la ley para dar eso. Pero la gente cree que el Intran. El tema, por ejemplo... Y hablamos, me remito a algo que vi, un comunicado tuyo incluso, que solamente son 400.000 para una población de tránsito, de regular el tránsito de más de 1.600.000 personas. Claro, o sea que la realidad, la comparación entre cantidad de agentes versus, ¿verdad? Las demandas es muy baja, muy desigual. Pero también tú tienes el tema de la Procuraduría, etcétera. Pero ¿qué estamos haciendo? Porque esa es la realidad que tenemos que cambiar. Nosotros, por ejemplo, desde el Intran, estamos impulsando una iniciativa que se recién lanzó en esta semana, que es el Intran Digital. Nosotros hay 37 procesos que normalmente a las personas para sacar el tema de las licencias, de operación, permisos, etcétera, tienen que hacerlo de manera física. Nosotros hemos digitalizado todo ese proceso porque creo en la tecnología, en la digitalización, el uso de ella para facilitarle la vida a la gente. Y para también avanzar en el país. Avanzar en el país. Hemos lanzado una aplicación de reporte ciudadano donde tú la puedes bajar, Intran RD, y si tú ves un vehículo mal parqueado, con una infracción, un semáforo que no funciona, tú puedes reportarlo, tirarle una foto, te georreferencia donde está el punto y llega a la entidad que corresponde para que eso se atienda. También hemos actualizado todo lo que tiene que ver la plataforma con el tema de la seguridad vial y los accidentes. Hemos estado, te voy a decir algo, mira, yo llevo 10 meses frente a la institución y una institución que en el pasado
se veía un tanto compleja y un poco opacada por situaciones así. Yo llevo 10 meses consecutivos sacando 100 puntos en temas de integridad y transparencia gubernamental, cosa que no se había visto en el Intran. Hemos ido haciendo cambios. El tema de la semaforización, que ha sido un tema crítico, antes no estaba en manos del Estado, bueno, ya el gobierno tiene el control y hemos ido haciendo cambios. También en la mediación de los problemas propios del sector transporte, la emisión de las licencias, transparentar. Es decir, que tú tienes razón, tú dices, bueno, fue un gancho haber cogido eso, pero yo creo que, como te decía, ningún marinero de alta valía se ha podido probar si no en medio de una tormenta en el mar. Entonces yo lo que tengo que salir viendo es mi tormenta y ahí entonces validarme como buen marinero. Hablas de lo que son las denuncias propias y algunas medidas que se están tomando, pero en materia de educación, a una nueva generación que viene subiendo, ¿el Intran tiene algo previsto, algún programa para educar en materia de tránsito, de leyes y demás? Porque viene una nueva generación, quizás ya hay una que está viciada, pero tenemos que educar y formar. Mira, es un buen punto. Creemos tanto en eso que el cambio de la conducta, que es más bien una cultura ciudadana que hay que cambiar, viene desde la educación. Ya nosotros tenemos listo un convenio que vamos a firmar con el Ministerio de Educación para que se imparta a partir de este próximo año lectivo el tema de la educación vial en las escuelas, que sea una asignatura obligatoria. Entonces hemos creado en el Intran algo que se llama un voluntariado, que se llama Guardianes del Tránsito, que es donde nosotros vamos a vincular y estamos vinculando jóvenes de colegios y escuelas para que puedan hacer esas horas de servicio social en la parte que tiene que ver en la formación del tránsito. No quiero dejar de preguntarte, y tocando el punto, hay una realidad social que es el tema de los tapones. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son los planes a futuro? Se habló en un momento dado de que se iba a poner la Churchill de una vía, la Lincoln versus otra vía. En algunos países usan el método de que unas placas circulen unos días, otros otras. ¿Qué se va a hacer aquí? Mira, precisamente, bueno, nos están viendo hoy domingo en la noche. Sí. El próximo martes, el gobierno dominicano, a través del gabinete de transporte que dirige el ministro Paliza y del cual somos parte un conjunto de entidades, como dije, Intran, Fitran, Comipol, Obras Públicas, etcétera, se le va a presentar al país un plan de gestión del tránsito para el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, donde ahí se van a presentar una serie de medidas basadas en estudios que se vienen realizando desde hace tiempo para mejora del tráfico. Y ahí tú vas a ver desde medidas que intervienen en las vías, en la infraestructura, hasta medidas que tienen que ver fundamentalmente con los horarios que entran en el sector público. Luego se va a ver una segunda fase con el sector privado, porque es desfasar los horarios para que no se generen los picos. En algunas horas. También ahí tú vas a ver una DGCET con un tema vinculado al mar parqueo, eso de que en calle se parquean dos vehículos en una calle angosta, bien estrecha, paralelo, vive en una, eso se va a regular. Viene el tema de parqueos, también con la participación de fiduciaria. Estamos viendo temas de uso de la tecnología y el apoyo, que es una sorpresa de el comisionado de transporte de Nueva York, que firma un acuerdo con el gobierno dominicano para dar apoyo en ese sentido. Es decir, vienen una serie de medidas que se van a anunciar, que se han estado socializando con las diferentes juntas de vecinos del Distrito Nacional que le impactan, que es de consenso en el gobierno y que van para mejoría. Es decir, que en 2 días tú verás algunas medidas que se van a ir tomando. Sí, Baeña, y viajo mucho. Y obviamente la autopista Duarte es un referente todavía, lamentablemente, y a pesar de los años, de oscuridad, de peligro, de altas tasas de accidentes. Sí. ¿Qué va a pasar? De falta de iluminación, tú que vienes del sector eléctrico. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Hay esperanza a futuro, a mediano, a corto o a largo plazo? Mira, obviamente, cuando tú ves los datos de la siniestralidad vial, de los accidentes y demás, la autopista Duarte obviamente se encuentra dentro de las autopistas donde hay mayores casos de accidentes de tránsito como tal.
¿Qué se ha identificado? Porque nosotros estamos trabajando también en un Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, que surgió a partir de la firma de un Pacto Nacional por la Seguridad Vial que firmó en noviembre del 2024 el presidente de la República y 121 entidades que están ahí. Por ejemplo, son cosas muy concretas. Cuando uno ve y hace una acupuntura de los accidentes, tú dices, la autopista Duarte, tú te vas a dar cuenta que la mayor cantidad de accidentes se producen en algunos cruces ilegales que hay. Tú ves que te abren un crucecito y comienzan a meterse los motores, los carros y demás. Eso se está tomando medidas. Ya Obras Públicas, con la intervención que está haciendo de la autopista Duarte, fíjate que se está mejorando, ampliando los carriles y demás, se están tomando en cuenta. Y el tema de la iluminación, bueno, también es un factor que será tomado en cuenta en ese aspecto. Pero también hay un tema de regulación en Sí. muchos vehículos que transitan Así a altas horas de la noche con falta Así de es. iluminación. A mí me ha tocado Sí, el sí. caso específico de tú venir manejando a buen ritmo en carretera y demás, o al ritmo correcto, y encontrarte con vehículos ¿verdad? De alta carga, Sí. sin ningún tipo de iluminación. Mira, y no solo eso, vienen sin las luces correspondientes y están en sobrepeso, por decirlo así, porque uno de los elementos que más contribuye a que esos camiones, ese transporte de carga, a veces no tengan los frenos suficientes y termine, es que vienen sobrecargados. Y ahí hay una serie de acciones que se están tomando desde DGCET y Comipol, sobre todo que están en la carretera, para fiscalizar esos camiones y poder detenerlos. Obviamente, mira, es una tarea titánica. Yo recuerdo en febrero pasado, estuve en Marrakech, en Marruecos, un foro mundial de transporte ministerial y eso. Y ahí conocí a Pere Navarro. Pere Navarro es el director de tráfico de España. Y él, obviamente, me decía, una persona muy agradable, hablamos muchísimo, lo conocí, y él comenzó a darme consejos. Él tiene 19 años en esa posición. Me decía, mira, Milton, nosotros en España teníamos un caos, teníamos tal situación, pero lo que funciona el 75%, es aplicación de la ley, el régimen de consecuencias. Hay que dar ejemplos, y por eso es que nosotros hemos propugnado mucho, y yo le decía en una locución que tuve en el Senado de la República, y lo hablaba con la procuradora Jenny Berenice, que también es una aliada y una creyente en el tema de la reforma de la ley para endurecer la pena, porque ella dice, bueno, pero una persona que sale de su casa, borracho, que ingiere, que de una u otra forma o sale en un vehículo que sabe que no tiene freno, que por una imprudencia viene y atropella a una persona y lo mata, eso no puede ser un caso aislado. Eso es igual como tomar un arma y asesinar a alguien. Entonces tiene que tener una pena mayor. Entonces ahí es que viene el tema de la ley 6317, que es una ley buena, pero como toda ley es perfectible y hay que mejorarla, hay que endurecer el tema de la pena. A mí en términos de tránsito se me va a quedar el tema de los motoconchos, se me va a quedar el tema de la alta incidencia de accidentes, pero no puedo pasar por alto tenerte aquí y preguntarte, porque el país ya está en política indefectiblemente, Sí. el Partido del País Posible, ¿cuáles son las expectativas tú como presidente del mismo? Mira, el Partido País Posible, Luz, es un partido que obtiene su legalidad, por decirlo, es un partido relativamente joven. Es en el año 2019, nosotros tenemos 5 años y medio que fuimos aprobados. Hemos participado en 2 elecciones. Y en esas 2 elecciones hemos ido aliado al presidente Luis Abinader, porque hemos entendido que cuando era el candidato, era el mejor candidato, y siendo presidente nos sentimos muy orgullosos de la ética, del trabajo, de la honestidad y la transparencia como ha manejado el gobierno. Y nosotros que empezamos hace 5 años y medio en el lugar 27 de la boleta, en la siguiente elecciones quedamos en el 16 y ahora para el 2028 somos el número 7. Es decir, que somos un partido, como yo digo, el partido de la gente, el partido de los dominicanos, el partido de las oportunidades. ¿Te ves tú como un posible candidato? Bueno, todavía yo soy un ciudadano que siempre estaré donde Dios, las circunstancias y el pueblo quiera. Obviamente ahora estoy enfocado en hacer mi gestión gubernamental, contribuir con este gobierno del presidente Abinader, fortalecer el Partido País Posible y en su momento veremos qué pasa.
Dicen que es muy primario hablar del tema, sin embargo, hay algunos aspirantes a candidatos dentro específicamente del PRM y podemos citar a un Eduardo Sánchez Batón, David Collado, Carolina Mejía, Wellington, de hacer Milton Morrison una alianza a través de su partido. ¿Con cuál de estos candidatos comulgas? Mira, realmente todos esos nombres de esos precandidatos, por decirlo así, tanto del PRM, son muy buenos. A todos los conozco, tienen condiciones. ¿Me hablaste como político? No, pero es la realidad, no porque ellos lo saben, porque todos los conozco, son amigos, tengo muy buenas relaciones, creo que todos tienen las condiciones para aspirar. Pero de manera particular, Milton Morrison, ahora mismo estoy enfocado en dos cosas. En la gestión, para que ese tránsito funcione bien y el transporte, y en fortalecer el Partido País Posible. Todavía no tengo la mira puesta hacia el 28 más que la mira hacia adentro de mi Partido País Posible. Bueno, te felicito, te celebro, que lo sigas haciendo posible. Gracias. Para que nuestra ciudadanía se lleve lo mejor de tu gestión. Muchísimas gracias. Gracias a ti por este momento y sobre todo por permitirnos conocer no solamente al profesional y al ejecutor en nuestras leyes, sino también a la persona. Gracias, de verdad. A ustedes no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBE.